Todos. Antes que nada queremos excusar a la presidenta de la academia, de la directiva de nuestra academia, porque hoy no ha podido venir por causa ajena a su voluntad, una situación familiar. Está el vicepresidente de la Junta Directiva, que también va a ser el presentador de la obra de hoy. Vamos a empezar. Hoy vamos a poner a circular la obra Lo que yo vi, páginas de historia contemporánea, que son las memorias de vida del licenciado Agustín Acevedo Fabián. Y su editor es el señor Manuel Ulises Bonelli Vega, que se encuentra al lado del vicepresidente de nuestra academia. Sin más preámbulo, vamos con un aplauso a recibir a Jean Miguel Tejada, que hará la presentación del libro. Muchas gracias, señores académicos de número, académicos correspondientes, amigos todos. Dos aspectos trascendentales tienen las memorias del licenciado Agustín Acevedo Fabián, editadas por su bisnieto, el licenciado Manuel Ulises Bonelli Vega. La primera es el hecho de que muy pocos dominicanos se han atrevido a sentarse a escribir sus experiencias en la vida pública y política del país. Y la segunda, la emocionante riqueza de los datos que aporta sobre la vida y el desarrollo de una etapa crucial del trascender independiente de la República Dominicana. Lo que yo vi, páginas de historia contemporánea, como se titulan estas memorias, incluye acontecimientos que van desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. En ese periodo de casi 60 años, tuvieron lugar en nuestro país sucesos extraordinarios que crearon gran parte de la fisonomía de lo que hoy es la República Dominicana. Desde la eliminación de dos dictaduras, Lilis y Trujillo, la creciente presencia de los Estados Unidos en los asuntos dominicanos, incluyendo una ocupación militar de 8 años, y el largo reinado de Rafael Leónidas Trujillo, forman parte de ese espacio vital que le correspondió observar con ojos serenos al licenciado Acevedo. Y hay que recalcar lo de ojos serenos, pues el licenciado Acevedo fue ante todo un conciliador, un hombre que no buscaba protagonismo, pero por ese carácter se encontraba a cada momento en el centro de la vorágine. Hombre práctico que se autodefinía como hombre de leyes, de principios, moderado o progresista, es decir, conservador entre los liberales y liberal entre los conservadores. Participó poco en la vida guerrillera y mucho en los salones donde se decidían las sencillas cuestiones de la villa pueblerina y los complicados tráfagos del poder. Agustín Alejo Acevedo Fabián nació en Santiago de los Caballeros el 17 de julio de 1878. Desde joven se dedicó al comercio y desde esta actividad pasó a la función pública a través de la tesorería municipal de la ciudad corazón, al mismo tiempo que ejercía el magisterio. El inicio de su carrera pública coincide con el ajusticiamiento de Ulises Serón, y de ahí sus lazos con los héroes del 26 de julio, particularmente con Ramón Cáceres. Notario en 1908, abogado en 1912, fue presidente de la Cámara de Diputados, ministro de Hacienda, gobernador de Santiago, donde también presidió la Corte de Apelación y participó en la Corte de Apelación de La Vega, juez de la Suprema Corte de Justicia y diplomático. Se jubiló en 1958 como registrador de títulos de Santiago y falleció en aquella ciudad el 15 de diciembre de 1963 a la edad de 85 años.
Decía que la publicación de memorias por parte de nuestros hombres públicos es muy escasa. He sido testigo de la reticencia de muchos protagonistas a publicar sus memorias y ni siquiera a conceder entrevistas sobre su participación en conocidos hechos históricos, por razones que van desde no ofender la memoria de los fallecidos hasta no tener problemas con los sobrevivientes. Por eso, varios proyectos de historia oral no han podido llevarse a cabo en el país a pesar de las promesas de confidencialidad absoluta a los protagonistas. La importancia de esta obra, cuya primera parte apareció en la revista Clio, número 136 de esta academia, don Betilio Alfao Durán le había solicitado los borradores al licenciado Acevedo. Él le envió sin corregir una parte de ellos y se publicaron en Clio hasta las memorias hasta el año de 1911. La importancia de esta obra, repito, radica en que constituye un recuento de primera mano de un período particularmente confuso de nuestra vida republicana. Era el período de los gallos, de las sombras del imperialismo, de las ambiciones desmedidas de los caudillos locales y nacionales y del cambiachaquetismo indecoroso. Era también la época en la cual todas las ocasiones daban oportunidad para episodios risibles, como el que cuenta Acevedo de 1903, cuando éste era miembro de la Asamblea Constituyente que redactaría la nueva Constitución, y en medio de los debates estalló una revolución triunfal. Los constituyentes fueron hechos prisioneros. Y cuenta Acevedo que cuando llegamos a la fortaleza, paseábase frente a ella por la acera el poeta y escritor Arturo Pellerano Castro, el Byron, quien al vernos exclamó sin esbozo: ¡qué país! Los constituyentes para la cárcel. ¡Qué país! Estas memorias de un actor de reparto, básicamente por permanecer por mucho tiempo en su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, no le impidió, sin embargo, intimar con personajes de la mayor importancia en el período. Es particularmente rico el testimonio de su relación con el presidente Ramón Cáceres y con Federico Velázquez y Hernández, a cuyo partido se adhirió luego del asesinato de Cáceres en noviembre de 1911. Las razones para seguir a estos dos personajes las explica bien en anécdotas que relata en las memorias. Sobre Cáceres, esta anécdota retrata bien. Refiere que a pesar de la oposición de Acevedo a la aprobación de la Convención Dominico-Americana de 1907, el presidente Cáceres lo llamó un día y le dijo, y cito: «Yo sé cuánto tú has dicho de mí, pero tú has estado juzgando por las apariencias sin ahondar las cosas. Por más que tú veas, yo sigo siendo el mismo hombre del 26 de julio de 1899. Mis ideas no han variado. No matamos a Lilis para hacer lo mismo que él, como tú has dicho. Reconozco las buenas intenciones de tus críticas y sé que lo haces como amigo, pero estás equivocado. Tú sabes que las revoluciones no nos han dejado tiempo para hacer nada. Combatiéndolas nos hemos consumido y no hemos podido hacer otra cosa que pelear y gastar dinero en pertrechos y municiones. Para implantar las ideas que nos llevaron a aquel 26 de julio necesitamos paz, y para establecerla precisa acabar con las revoluciones y motines, y esto no se logra con palabras ni buenas intenciones. Tú has criticado muy severamente mis actuaciones en Montecristi, y yo he sentido tener que recurrir a esos extremos, pero los he considerado absolutamente necesarios para acabar con ese estado de rebelión, y creo que darán resultado. La revuelta ha quedado aniquilada y espero que tendremos paz. Es ahora cuando podremos implantar en el gobierno nuestras ideas del 26 de julio y dedicarnos a laborar por el bienestar del pueblo y la correcta organización de las instituciones y progreso del país.
No soy partidario de la arbitrariedad ni de la violencia, pero hay ocasiones en que la necesidad obliga a abandonar los medios persuasivos y tolerantes para convencer a los recalcitrantes, perversos y engreídos y acudir como único medio a combatir la violencia con violencia. Igualmente es interesante es su relación, menos íntima pero igualmente esclarecedora, acerca del temperamento y estilo de gobernar de Rafael Leónidas Trujillo, a quien sirvió por más de 20 años, a pesar de reconocer los excesos del régimen. Aquí se debe hacer una aclaración. La primera generación que sirvió a Trujillo no consideraba sus excesos y el uso de la violencia como algo malo en sí mismo, sino como un prerequisito necesario para obtener la paz y el desarrollo que anhelaba el pueblo dominicano. Nuestro país había vivido por mucho tiempo sometido a la dictadura del desorden y de las sazonadas, y las grandes mayorías del país aprobaban un gobierno de mano fuerte que terminara con la montonera y lo que ella significaba de inseguridad y muerte para la vida nacional. Los problemas de Trujillo aparecieron después, cuando, pacificado el país, la violencia se convirtió en un fin en sí mismo, en el método para mantener un gobierno de fuerza ajeno a los intereses de la población. Como se podrá apreciar en la lectura de estas memorias, el licenciado Acevedo, con su forma cauta de tratar estos temas, critica el proceder del régimen encarnado en el dictador. Trujillo se diferenció de los caudillos de antaño por dos características fundamentales: su crueldad y su capacidad para crear riqueza manipulando los mecanismos del Estado para sus propios fines. Los caudillos de la época de Concho Primo, es decir, de los primeros 30 años del siglo XX, en su mayoría eran personajes bonachones que estaban regidos por un código de honor propio de los tiempos de la caballería. No practicaban el asesinato como recurso político, y aunque hubo mucho peculado en la época, a nadie se le hubiese ocurrido pensar que un Ramón Cáceres, un Horacio Vázquez o un Juan Isidro Jiménez utilizaron el poder para lucrarse en la forma en que lo hizo Trujillo. El caudillo de San Cristóbal vino a cambiar todo eso y a introducir el capricho en la vida pública dominicana, pues nadie fue tan zorruno y desconfiado como Trujillo, y a nadie le gustaba tanto someter por vía de la humillación a sus subalternos como al que todos denominaban el jefe. El licenciado Acevedo, como infinidad de personas de su generación, vivía del empleo. Por eso tampoco se lucró en la política como hicieron muchos de su generación. Era un paladín de las ideas, del verbo, nunca de la violencia ni del desenfreno. Sirvió a Trujillo y fue humillado por este como casi todo el mundo en la era. Tuvo el carácter, sin embargo, de reconocer la maldad intrínseca del jefe y de admitir la incapacidad del régimen de sostenerse bajo esos métodos. Con la delicadeza que formaba parte de su naturaleza, describe las veleidades de Trujillo afirmando: político desde mi juventud, desconocía sin embargo los nuevos métodos de la nueva política. Estas memorias del licenciado Agustín Acevedo Fabián son un fiel reflejo de una época fundamental en la formación de la actual República Dominicana. Se pueden leer como historia y como anecdotario. En ambas vertientes se le sacarán provechosas lecciones y servirán para explicar muchas de las actitudes que observamos en la sociedad dominicana de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia moral entre la forma de protestar haciendo revoluciones y guerrillas de entonces y la actual de quemar gomas e impedir el paso por carretera a cargo de tipejos armados con fusiles hechos en su casa? Hemos cambiado el modo de influir en la política. Lo que vi, Páginas de Historia Contemporánea, es una obra de primera importancia, pionera en muchos aspectos, para comprender algunos episodios de la vida dominicana
del principio del siglo XX y por eso la saludo entusiasmada. Enhorabuena. Muchas gracias. Bien, antes de cederle el turno al editor de la obra, el bisnieto del licenciado Agustín Acevedo Fabián, el doctor Manuel Ulises Bonelli Vega, debemos de leer su currículum, su hoja de vida. Manuel Ulises Arturo Bonelli Vega es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con una maestría en Derecho Societario y Comercial de la misma universidad y un doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado un sinnúmero de obras y también en muchos artículos. Dentro de los libros publicados encontramos el Código de Procedimiento Criminal anotado con doctrina y jurisprudencia integrada en la Pucamaima en 1996, la Constitución Dominicana comentada, 1996, una obra en coautoría, el Código Penal Dominicano y Legislación Complementaria, una compilación del año 2002, el Código Procesal Penal con comentarios del 2002 y el debido proceso en la etapa de transición en el 2004. También Introducción al Derecho Procesal Penal Dominicano, una adaptación de la obra de Alberto Binder, una obra también en coautoría, y la extinción de dominio o confiscación civil de bienes en el año 2011. El licenciado Vega es miembro de la Comisión de Implementación de la Reforma Procesal Penal en el Poder Judicial, es profesor de maestría en Derecho Procesal Penal en la UAS, juez de la Tercera Sala, Cámara Penal de la Corte de Apelación, coordinador de la maestría en Derecho Procesal Penal en la Pucamaima y coordinador maestría en Ciencias Penales en Pucamaima. Vamos a recibir con un aplauso el editor de la obra Lo que yo vi, páginas de historia contemporánea. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco la invitación y la oportunidad que me da esta distinguida y prestigiosa institución académica de venir a presentar este libro esta noche. Quiero saludar en primer lugar a mi queridísimo profesor, el licenciado Adrián Miguel Tejada, distinguido vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia y prologuista de esta obra, a todos los miembros de la Academia. Llegue el saludo también a la distinguida profesora doctora Muquín Adriana Zambén, presidenta, que por razones ya anunciadas no ha podido estar con nosotros esta noche. Damas, caballeros, amigos todos, desde muy niño escuché a la doctora Vanessa Vega de Bonelli, mi madre, narrar las historias familiares en las que constantemente surgía la figura de su abuelo materno y padre de crianza, a quien siempre llamó ella Papatín. También sabía, por estas narraciones, que mi bisabuelo materno, el licenciado Agustín Alejo Acevedo Fabián, había ocupado importantes cargos públicos. No sabía, sin embargo, que él había sido actor principal de muchos sucesos importantes de la historia dominicana de esa época. Tampoco sabía que él había dejado escritas sus memorias, de lo cual tomé conocimiento en la época de la enfermedad terminal de mi madre. Estas memorias, que permanecieron extraviadas por mucho tiempo, habían sido publicadas parcialmente, como dijo el profesor, en la revista Clio de la Academia Dominicana de la Historia en el año 79. La versión publicada entonces comprende hasta el año 1911 y se trata de un primer borrador sin correcciones de la redacción original. La actual publicación comprende hasta 1958 y se ajusta a la versión corregida por el propio autor entre los años 60 y 62. Mi trabajo consistió sencillamente
en transcribirla y documentar las afirmaciones hechas por el autor de las memorias, insertando algunas notas y documentos considerados útiles para una mayor comprensión por parte de los lectores. Hago un paréntesis aquí para explicar que el método atrevido, digo atrevido porque no soy historiador ni mucho menos, ni estudioso de la historia, el método que yo utilicé sencillamente es donde él hacía ciertas afirmaciones, yo iba a periódicos y libros de la época y pues lo reafirmaba y a veces lo corregía con algunas imprecisiones de datos dados. Constituye para mí una inmensa satisfacción el haber podido documentarlas, porque se trata de mi bisabuelo con quien me he identificado mucho tras conocer profundamente su pensamiento inserto en las presentes memorias. En ella he descubierto un hombre íntegro, honesto a cabalidad, fiel a sus principios y leal a sus amigos, un político de rara estirpe, al menos entre los cotidianos, que se autodefine como un hombre de leyes, de principio moderado o progresista, como bien dijo el profesor, conservador entre los liberales y liberal entre los conservadores. Uno de los pasajes más interesantes y útiles para mí, tomando en cuenta mi profesión y el oficio de juez que desempeñé hasta hace unos años, lo es aquel en que el autor abandona la judicatura para dedicarse al ejercicio como abogado. Su experiencia indica, le ayudó a darse cuenta de que la función judicial, ejercida con la dignidad y decoro que ella requiere y por largo tiempo, mata en el abogado la agresividad que esta profesión requiere en la mayoría de los casos, acostumbrándolo a ver las cosas con el ojo imparcial del juez y no con el ojo especulativo del abogado, interesado en producir la litis frente a la fuente de su prestigio y de su vida. El autor se revela como importante personaje de la política de la época del presidente Ramón Cáceres, quien confiaba en él sin medidas, como se comprueba a partir del relato en que, a sabiendo de severas críticas de Acevedo en contra de su actuación frente a la oposición, le dio una prueba de confianza y amistad poco común. Se trata del pasaje que el profesor citó. A todo lo largo de las memorias, reiteradamente se da muestra de una constante defensa por lo justo, sin olvidar la lealtad por todos sus amigos. No deja de ser el más duro crítico cuando lo cree apartados de ese sentido de justicia. Tal es el caso de su amigo, el senador Eladio Victoria, Kiki, a quien define como hombre de bien, sano, honrado, bien intencionado y sin desmedidas ambiciones, pero a quien criticó duramente por el hecho de permitir la injusticia de un hombre preso sin motivo. En la obra se revela un hombre empeñado por una constante defensa de las instituciones, sobre todo de las democráticas, como lo demuestra en su reiterada defensa por el principio de independencia de los poderes en el manejo del Estado. El licenciado Acevedo se descubre como un agudo analista de los diferentes procesos que vivió la nación dominicana a través de los acontecimientos presenciados o vividos por él. Así es el caso de la evaluación que hace sobre la intervención militar norteamericana que vivió el país entre 1916 y 1924. De esta etapa concluye definiéndola como una experiencia dura y dolorosa para la dignidad de este país, acostumbrado a su libertad e independencia a pesar del mal uso que de ésta hiciera. No obstante, asegura que de la intervención el pueblo dominicano obtuvo una severa y provechosa lección, teniendo que acostumbrarse a vivir de una manera más disciplinada. Entiende que la ocupación coadyuvó a la desaparición de los métodos violentos a los que frecuentemente acudían determinados grupos en pos de conquista, teniendo en este aspecto capital incidencia el desarme general de la población dominicana,
llevado a cabo por la fuerza ocupante. Agrega que la paz impuesta durante esta época llevó al pueblo dominicano al aprendizaje de que era mejor acudir a métodos pacíficos de conquista y que, percatado de su impotencia frente al poder del invasor, se convenció de lo infructuoso de cualquier otra acción subversiva, entendiendo más útil y conveniente acudir al derecho como mecanismo de reclamo del respeto a su soberanía, método que finalmente dio por resultado el retiro de las fuerzas militares ocupantes. La profundidad del análisis de Acevedo se evidencia cuando pondera el motivo que tuvo el gobierno militar para el impulso de ciertas medidas, como la construcción de obras tan importantes como la carretera que unió los pueblos del Cibao con la capital. Asegura que esa construcción obedeció a una táctica de inteligencia político-militar, tendente a disponer de un medio que permitiera sofocar rápidamente los posibles levantamientos en los pueblos distantes de la capital y que antes tenían que ser sofocados días después de iniciados, cuando posiblemente ya habían alcanzado toda la fuerza. Es en la era de Trujillo donde transcurre el largo ocaso de la vida política de Agustín Acevedo. Comienza la misma perteneciendo a un partido distinto al que llevó a Trujillo al poder. No obstante figurar en la oposición, es llamado por el gobierno para ejercer una función diplomática. De tal forma, ingresó al conglomerado de funcionarios que laboraron durante dicho régimen. Pocos años después, en el 1933, creyendo en las bondades del gobierno, se inscribe en la fila del Partido Dominicano, ocupando durante varios años distintos cargos en el ámbito judicial y legislativo. Ya para el 1940, en momento en que fue designado gobernador de la provincia de Santiago, comienza el licenciado Acevedo a percatarse del que el régimen del que participa, si bien había logrado conquistas en el área económica y en el aseguramiento de la paz del país, lo había sido a un precio muy costoso, tomando en cuenta de que ya no existía la posibilidad del disentimiento y que se estaba obligado al sometimiento a la voluntad del gobernante. Ya desde ese momento se nota que el licenciado Acevedo comienza a tomar una actitud severamente cautelosa y que gravita en su ánimo un pesar constante. Esto queda evidenciado cuando narra, en el momento en que le toca asumir el cargo del gobernador, desde la misma toma de posición, con un ánimo conturbado, se pregunta: ¿cómo podría lograr éxito iniciando mi labor en un ambiente político tan contradictorio? Frente al discurso dado en su toma de posesión por el presidente del Partido Dominicano, en el que se lanzaron severas críticas a la justicia y se sugirió la necesidad de perseguir a ciertos grupos considerados desafectos del régimen, Acevedo se pregunta: ¿cómo podría conciliar los hechos y las palabras del presidente del partido a nombre del jefe supremo del mismo con mis ideas democráticas, que han sido siempre mi norma de política? No obstante, su absoluto convencimiento de que el país estaba viviendo una fea dictadura llega para él en momentos en que ocupa el cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia. Se forja tal criterio en vista de que, ocupando el mencionado cargo, resultó reducido a prisión un yerno suyo por haberse abstenido de votar en las elecciones nacionales, arresto que Acevedo tilda como excesivo e ilegal. La abstención al voto en las elecciones por parte del yerno y de la hija de Acevedo acarreó igualmente la destitución de este como juez. Tal destitución provocó en él una amarga sensación que dejó grabada con las siguientes palabras: la destitución mía, ajeno a toda culpa cívica y personal, y extraño a toda actitud que no estuviera ajustada a la más correcta lealtad. A estas alturas de las circunstancias, verdaderamente sorprendido, revela su desconcierto con los métodos de lo que él llama la política nueva, que resultaban a su juicio totalmente extrañas, tomando en cuenta su activa participación
de la política desde su juventud. De cierta forma, Acevedo parece estar convencido del declive del régimen trujillista por entender que cuando los gobernantes acudían al castigo para sentirse seguros en el poder, era porque se sentían verdaderamente débiles. Obviamente que la manera de pensar del autor sobre todos estos acontecimientos de la oscura etapa de la historia dominicana son revelados con tal cuidado que se requiere de un olfato fino para alcanzar a percibirlo. Para entenderlo resulta casi imprescindible ubicarse en la época y tener conciencia de cómo eran las cosas en aquellos tiempos. De ahí que probablemente, al leer todo lo narrado por el autor acerca de la era de Trujillo, haya que tomar muy en cuenta que la redacción del documento tiene lugar en esa misma época, lo cual provoca probablemente que se haya acudido a la sutileza en vez de a la crudeza como método de manifestación de cualquier desacuerdo. Por todo ello, puede parecer irrelevante e incluso aduladoras para cualquier persona de la actualidad las expresiones utilizadas por Acevedo, pudiendo sin embargo ser consideradas las mismas expresiones como osadas y valientes por aquellas personas que vivieron aquella época y que saben muy bien cómo funcionaba todo entonces. Así, por ejemplo, puede constatarse cuando el autor afirma, luego de ser desconsiderado, sentirse amigo de Trujillo, dejando claro el hecho de que la amistad sincera no obliga al amigo a congeniar con los errores y desaciertos que el otro comete. Deja claro, eso sí, y ahí demuestra su osada sutileza, que la actuación de Trujillo, en su caso, le había demostrado que éste no le estimaba como su amigo y que le hizo recordar el viejo adagio de que la política no tiene entrañas. Cabe resaltar que para estos momentos el licenciado Acevedo contaba con más de 65 años. Por ello es lógico inferir que ya no tenía los bríos de la juventud, necesarios muchas veces para rebelarse con vehemencia, y que por ello prefirió mostrar su disgusto con el régimen, manteniendo un bajo perfil, procurando una participación tímida en la administración pública. Uno de los últimos actos de sutil rebeldía fue su